Estamos en los cursos de verano del Escorial y hoy nos toca ¿Por qué no somos felices? La ciencia de la felicidad y sus implicaciones. Tenemos con nosotros a Carmelo Vázquez, de la Universidad Complutense y director del curso. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué no podemos ser felices? Bueno, el título del curso no es exactamente por qué no somos felices, sino que el no está entre paréntesis. Eso quiere decir que a veces, ¿no? Somos felices, a veces no, y lo que queremos es dar cuenta de ambas cosas, ¿no? Qué condiciones nos hacen ser más felices y qué condiciones, por otro lado, reducen nuestra felicidad. Yo creo que una de las cuestiones importantes de hablar de la felicidad es poderla incluir también dentro del discurso de la ciencia y intentar conocer cuáles son los elementos, los principios, las causas que para la mayor parte de la gente incrementan o disminuyen su felicidad. ¿Qué nos hace felices? Bueno, esta mañana hemos estado aquí hablando sobre varias cosas de estas. Primero, el tener, entre otras cosas, ¿no? Digamos que un sistema mental que nos ayuda. Un sistema mental con el cual venimos incorporados desde el nacimiento, nos ayuda a percibir, por ejemplo, gestos humanos de felicidad en los demás, nos ayuda a percibir mejor la sonrisa que caras de ira o de enfado, nos ayuda a olvidar malas cosas que nos pasan. De modo que tenemos un sistema mental que es nuestro aliado, ¿no? Y este es uno de los primeros elementos. ¿Ese sistema mental viene de serie o se produce a lo largo del desarrollo de las personas? Pues yo creo que ambas cosas, ¿no? Digamos que desde un punto de vista casi rusoniano, ¿no? Podríamos decir que nacemos preparados, ¿no? Para ser felices, y es verdad que después la vida, ¿no? Nos va dando muchos tumbos y las dificultades que tenemos que lidiar, ¿no? Probablemente pues bueno, nos restan, ¿no? Ese elemento de capacidad más inmediata, pero también una cosa, yo creo, interesante y bonita la felicidad es que es un elemento ¿no? en el que hay elementos de aprendizaje también, de apreciación. Y esto no viene incorporado en el hardware. El hardware es la base inicial, pero sobre eso tenemos que seguir aprendiendo y seguir cultivando, ¿no? ¿Y cómo se puede medir? Porque en ocasiones el ser humano puede que en sus respuestas no sea todo lo certero que uno piensa que es. ¿Cómo hace la ciencia para hacer una precisión frente a este tema tan complejo? Bueno, no tenemos ningún felizómetro y yo creo que nunca lo habrá, ¿no? Es decir, que probablemente a veces uno piensa, bueno, ¿habrá alguna señal cerebral, por ejemplo, que nos indique cuando una persona está feliz o no? No, no la habrá, ¿no? Es como cuando alguien te dice que está deprimido, ¿no? Hay una ciencia de la depresión, de esto no hay duda, y la depresión, por ejemplo, por poner un ejemplo, digamos que muy cercano, contrario, ¿no? A la felicidad, es exactamente lo mismo, ¿no? El único modo de saber si una persona está deprimida es preguntándole, ¿no? Si alguien nos dice que no está deprimido y realmente piensa que no está deprimido, no hay mucho más que ir allá. Uno puede pensar o puede juzgar su conducta, pero lo importante es lo que la gente piense, ¿no? Y esto es un elemento sobre el cual se puede hacer una ciencia. Ahora, escuchando la última ponencia, decíais que gastar en los otros quizás daba más felicidad que gastar uno mismo, aunque uno pueda pensar a priori que gastar en uno mismo te iba a dar más satisfacción. Pues esto es uno de los elementos, a veces se acusa a la gente que estudia la felicidad pues de estar en una especie de castillo de naipes, no ideal, una especie de torre de marfil. Y yo creo que estas son cosas que tienen una trascendencia tremenda, ¿no? Si pensamos que algunas de las cuestiones que se han ido descubriendo en los últimos años sobre qué cosas nos dan felicidad son bastante subversivas, ¿no? Respecto al orden económico, al orden educativo que tenemos, ¿no? Seguramente si hiciéramos mucho más énfasis en cuestiones que tienen que ver con el compartir, repartir, seríamos probablemente en términos colectivos un país, una sociedad mucho más feliz. Y esto es un elemento que naturalmente que también exige cierta educación, ¿no? Y exige una constancia, exige un estar vigilantes continuamente sobre esto. Hay países que cuidan este compartir, esta generosidad de los ciudadanos. ¿Se puede hablar también sobre países que sean más o menos felices? Se puede hablar sobre países más o menos felices. Desde luego, una de las cuestiones importantes que da la felicidad, aunque sobre esto se ha discutido mucho, es en parte el dinero. Es verdad que el dinero no da toda la felicidad, pero hemos demostrado aquí que, ¿no? A través de muchos datos de diferentes países, que es un elemento muy importante que no tenemos que olvidar. De modo que esta es una empresa en la que tienen que ver políticos, sociólogos, economistas. Naturalmente que esto de la felicidad va con todos nosotros, ¿no? Y hay cuestiones económicas fundamentales que afectan, ¿no? Si hay sociedades más generosas o no. Sabemos que hay sociedades en las cuales, por ejemplo, el voluntariado es mayor
esto está más ligado a la felicidad, ¿no? Es decir, sabemos que en sociedades, y España, por cierto, no es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Podríamos hacer todavía mucho más en esto, y sabemos que en los países en los que el voluntariado es mayor, países, por ejemplo, sobre todo escandinavos, ¿no? La felicidad colectiva o el sentirse bien, ¿no? Es aún, ¿no? Tiene cotas mayores que nuestro país, de modo que probablemente sí que hay muchas vías para hacer un país, digamos, más virtuoso, ¿no? A través del cultivo de ciertas virtudes, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablando del compartir, ¿no? ¿Hay algún ministerio de la felicidad en algún país? Sí, pero afortunadamente no tenemos ninguno nosotros, ¿no? Que yo sepa, solo hay una excepción, que es en Cuba, ¿no? Si no es un ministerio, es una... Perdón, no en Cuba, perdón, en Venezuela ha habido, ¿no?, algo parecido a esto. Y muchos filósofos, desde Kant, ¿no?, han estado en contra de esta idea de que la felicidad sea un elemento político. Hay mucho debate sobre esto, ¿no? Yo creo que los políticos no deberían preocuparse de la felicidad directamente, pero sí de promover aquellos elementos que sabemos que promueven la felicidad en la gente, ¿no? De otro modo, se estaría haciendo algo muy peligroso, ¿no?, que es simplemente gobernar en función de indicadores de felicidad, pero sí hacer conscientes a los políticos de que hay muchos elementos que promueven, ¿no?, el bienestar de la gente, ¿no? La participación ciudadana, la participación social, disminuir la corrupción, es un elemento que está demostrado, ¿no?, en muchas encuestas, que está ligado, ¿no?, al bienestar de la gente. No son cosas muy serias, ¿no? No son cosas nada anecdóticas y deberían tomarse muy, muy en serio. Aquellos elementos que favorezcan la cooperación, que favorezcan la relación interpersonal, son elementos que sin duda van a favorecer mucho más la felicidad que otras medidas, ¿no? Conciliación de horarios, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? La última pregunta, que me he quedado sorprendido en esta última ponencia, es que sería más doloroso de media la muerte de un cónyuge que la de un hijo, ¿no? Cuando uno pensaría todo lo contrario, que la muerte de un hijo es lo más doloroso que hay. ¿Cómo se obtienen estos datos? ¿Cómo se explica esta premisa? Bueno, lo interesante es que los datos existen y sabemos que cuando se evalúa el impacto que tiene sobre el bienestar de una persona, ¿no?, diferentes sucesos traumáticos, a pesar de nuestras expectativas, siempre decimos lo peor que puede ocurrir es que se muera un hijo, tenemos una mayor capacidad de adaptación. Quizá, entre otras cosas, cuando se muere un hijo, y esto, en fin, esto nos habla de la complejidad de la felicidad, cuando se muere un hijo muchas veces quedan otros, ¿no? Y uno tiene que hacer, en España tenemos un refrán, ¿no?, en castellano, que es lo de tripas corazón, ¿no? Tienes que hacer, ¿no?, que la vida continúe, tienes que dar ejemplo también a tus hijos y tienes que, por lo tanto, seguir luchando, ¿no? Y este elemento de seguir viviendo, ¿no?, a pesar del dolor, es algo que seguramente nos hace salir adelante. Y como decía muy bien el profesor Daniel Gilbert de Harvard, ¿no?, que nos ha dado esta estupenda conferencia, las relaciones con nuestra esposa, ¿no?, nuestro esposo, están muy ligadas a nuestra propia identidad, a nuestro propio ser, está ligado a las cosas que habitualmente hemos hecho durante muchos años y no tanto a nuestros hijos, ¿no? De modo que tiene que ver mucho con la tupida red, ¿no?, de intereses comunes, de motivaciones, de experiencias, de momentos de la memoria que tenemos con nuestra pareja, ¿no? Y no tanto con nuestros hijos, no en la misma medida, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carmelo Vázquez, por estar con nosotros en el Ateneo Escurialense. ¿Por qué somos felices? Hemos descubierto, hemos podido abordar este tema en el que todos estamos involucrados. Gracias. Muchísimas gracias.